¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy para hablar con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que acaba de lanzar un libro con un título muy sugestivo. Alguien tiene que llevar la contraria. Se llama el nuevo libro de Alejandro Gaviria, que no es precisamente de los temas de salud, aunque ahí hace un balance muy interesante de la Ley 100, pero en general de la vida. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación y saludos a todos los televidentes. Le prometo que vamos a hablar del libro, pero quiero usar el título del libro para empezar por un tema coyuntural a sus funciones como ministro, que es el de la fumigación con glifosato y este reciente enfrentamiento que usted tuvo con el fiscal, en el sentido de que él dice, tenemos que volver a estas fumigaciones porque nos estamos llenando de cultivos de coca, y usted dice, no, eso hace daño para la salud. ¿Alguien tiene que llevar la contraria? Llevando la contraria en ese tema tan complejo, ¿no? Yo creo que sí, y hay que llevar la contraria y decir dos cosas que fueron las mismas que le dije al fiscal en dos instancias, en el Consejo Nacional de Estupefacientes y en un debate que tuvimos en el Senado la semana pasada. La primera, si uno mira el aumento de los cultivos con coca, se da cuenta que ese aumento fue anterior a la suspensión de las fumigaciones que ocurrió por allá en el mes de octubre del año pasado y que obedece a alguna serie de variables como la misma devaluación, la caída del precio del oro que ha hecho que actividades hayan migrado de la minería ilegal a los cultivos ilícitos nuevamente en una dirección contraria a la que lo hicieron hace algunos años. Y también, dicen algunos, la esperanza de una compensación después de la firma de los acuerdos de paz. Son esas tres variables, más que la suspensión de las aspersiones aéreas, las que explican el aumento de los cultivos con coca. Y el segundo punto es que nosotros tenemos que defender la salud pública de los colombianos y obedecer lo que nos ha dicho la Corte Constitucional, que ha sido muy claro. La Corte ha dicho, en este caso, si existe alguna evidencia, no evidencia definitiva, pero alguna evidencia de daño grave e irreversible a la salud, deben suspenderse las fumigaciones. Y hoy, a pesar de la discusión, esa evidencia sigue existiendo. Pero entonces, hay que llevar la contraria y decir, por ahora, no podemos volver a fumigar con glifosato. Bueno, venga, le llevo la contraria yo a usted, porque también en esos sitios donde había aumentado el número de hectáreas de cultivos de coca antes de la suspensión, que fue hace un año, había aumentado en esos sitios donde ya se habían suspendido los cultivos de coca, la fumigación de cultivos de coca por otras razones, el Catatumbo y el Putumayo. O sea, ya había suspensión en esas zonas. En el Catatumbo hubo un acuerdo con las comunidades y allí aumentó, pero hubo otras zonas donde se seguía fumigando y también aumentaron. También había aumentado antes, zonas donde no se había suspendido la fumigación y se suspendió hace un año, donde también aumentó. O sea, los cultivos de coca no solo aumentaron en las zonas donde se había suspendido parcialmente las fumigaciones antes de la suspensión definitiva de hace un año. Uno podría decir, bueno, usted aquí está lavando su labor como ministro porque a usted lo que le corresponde es cuidar la salud de los colombianos, pero viendo la cosa de manera más global, como académico, que usted lo ha sido toda la vida, y como hombre con una visión global de país, uno dice, bueno, pero no se puede lavar las manos y decir, pues ustedes verán qué hacen con los cultivos de coca, miren a ver si los erradican manualmente o si nos inundamos de coca, ese no es mi problema porque mi problema es cuidar la salud de los colombianos. ¿No es un poquito como zafarse yo no quiero tener esa actitud facilista de decir, yo me lavo las manos, defiendo la salud pública, creo un problema y me desentiendo completamente de esa situación. No puedo hacerlo porque yo también fui investigador de estos temas, pertenezco al Consejo Nacional de Estupefacientes, tengo una responsabilidad que trasciende mi responsabilidad como ministro de la Salud. Y yo al respecto quisiera decir lo siguiente, Claudia. La evidencia también que se acumuló en muchos estudios académicos había mostrado algo interesante, y es que las fumigaciones aéreas se habían convertido en fumigaciones absolutamente ineficientes. Estudios académicos mostraron, por ejemplo, en su momento que había que fumigar 20 y 30 hectáreas para erradicar una sola, y que no son las fumigaciones aéreas las que van a resolver este problema. Experiencias recientes como las de Bolivia muestran que otro tipo de instituciones y políticas públicas e intervenciones son mucho más eficientes que las fumigaciones aéreas. Y yo también, como lo dije en el debate del Senado la semana pasada, yo creo que el país en este momento requiere en esas áreas de la periferia de Colombia una intervención estatal distinta, una presencia del Estado distinta que una avioneta asperjando veneno. Yo creo que ese también es el momento que está viviendo el país. Bueno, pero quiero ser claro, las aspersiones aéreas no van a resolver el problema de los cultivos ilícitos por sí solas. Esto hay que ganarlo de la forma difícil, por el camino largo, que es respeto a los derechos humanos y respeto a la salud pública. Y yo creo que
Ese es el mismo mensaje que ha transmitido el señor presidente. Cuando usted dice ganarlo de la forma difícil, voy a remitir a una frase de su libro. Dice algo así como: el reformista es una figura trágica, porque siempre está haciendo cosas que terminan siendo impopulares. Y usted también dice en su libro algo así como que la democracia siempre incumple sus promesas, que usted ha pecado de exceso de realismo. Y me llama la atención, pues, porque usted finalmente hace parte de un gobierno que funciona en democracia, y obviamente esto quiere decir que usted mismo hace parte de algo que incumple lo que promete, ¿no? No, lo que yo trato de decir ahí de una manera más o menos general, y es una reflexión que no es mía, que han hecho muchas personas, es las democracias modernas, mediatizadas, complejas, con unas instituciones, constituciones, donde consignan un montón de derechos. Que el cumplimiento de esas promesas es un cumplimiento difícil, que requiere tiempo. Que uno no puede partir del inmediatismo de una sentencia o de un artículo en una corte constitucional cuando dice todo el mundo tiene derecho a esto, a decir tiene que cumplirse inmediatamente. Usted dice, entre el notifíquese y el cúmplase. Entre el comunícase y el cúmplase suele pasar un tiempo. Y también digo en otra parte del libro, Claudia, una frase que ha causado algo de polémica, y es que la demagogia es una forma de corrupción. Si uno no es sincero ante la opinión pública, si no plantea estas dificultades de construir capacidades estatales, las dificultades de tener una presencia efectiva en todo lugar del territorio, pues en el fondo está con el tiempo exacerbando la desconfianza que tiene mucha gente con las instituciones. Entonces, en el fondo, el libro es un acto de honestidad en ese sentido, de reconocer como funcionario los problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Y que en el fondo eso va a generar una brecha en el tiempo entre lo que uno quiere hacer y lo que buenamente puede hacer si hace todo lo correcto. De allí la figura trágica. Leyendo los pedacitos que alcancé a leer del libro, yo me preguntaba, bueno, está haciendo esto, faltan unos meses para que inicie una nueva campaña presidencial prácticamente, porque aquí se hace con mucho tiempo de anticipación. Esto es una manera de mandar un mensaje a esos que van a ser candidatos para que no prometan lo que no pueden cumplir. Esto es una manera de entrar a esa campaña presidencial de una manera disruptiva, diciendo: yo no les voy a prometer lo que no puedo cumplir, pero esta es la realidad. ¿Para qué este libro? Yo creo que el libro es una reflexión sobre esa inestable relación entre la teoría y la práctica. El libro tiene una génesis, y es: yo iba a dar un discurso en el Congreso y por la noche venía, yo tengo un blog y escribía mis reflexiones. O iba a dar un discurso, recuerdo alguno de ellos, que es el decálogo que aparece en la primera parte en la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos. Entonces yo dije, quiero transmitirles mis reflexiones sobre las dificultades, por ejemplo, a la hora de reformar la salud, y lo escribía y lo consignaba en el blog. Y hacía esa suerte de pedagogía. Gobernar es educar, dicen algunos. Entonces yo practicaba eso. Con el tiempo me di cuenta que esto había comenzado a crecer y que este era uno de los legados que yo podría dejar, y quise consignarlo en la forma del libro de manera inocente. Esto no tiene ninguna segunda intención, ni es mi lanzamiento para ninguna campaña presidencial, que no me interesa, Claudia, la política electoral. Ni es tampoco consejos que nadie me está midiendo. Ni como candidato a la vicepresidencia, ni nada de esas cosas. Nada de eso, se lo digo con juradito, absoluta sinceridad. Juradito, juradito. Con la mano en el corazón. Sí. Y bueno, por ese tema, si esto fuera un ejercicio de política electoral en ciernes, yo no me hubiera metido en temas tan espinosos como el agnosticismo, lo que yo llamo el ateísmo no practicante en este libro. Tema que es complejo. Sí, venga, vamos saltando. Que quiera meterse en ese tema. Venga, vamos saltando del libro a los hechos con los que usted debe lidiar como ministro, a propósito de lo que me acaba de decir, el agnosticismo, porque entiendo que se preparan en el ministerio para sacar una campaña para enseñarle a las mujeres los derechos que tienen o cuándo tienen derecho a abortar. Esto en un país donde las religiones y las iglesias son tan fuertes, y lo hemos evidenciado en el último mes y medio, pues va a ser sumamente controversial. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Es fuerte, Claudia, pero también tenemos que reconocer que hay una realidad institucional que debe respetar las creencias de la gente, pero que son las instituciones. Lo que nos une a todos los colombianos en el fondo es la Constitución y su desarrollo posterior de la Corte Constitucional. Este año pasó más o menos desapercibido, yo creo que porque el país ya empezaba a coger miedo a estos temas. Un hecho importante, y es que se cumplieron 10 años de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en 3 casos particulares. Eso dio pie a que se hicieran algunos análisis retrospectivos. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 10 años? ¿Han tenido las mujeres más derechos o no? Y nos encontramos con una realidad, y es que la jurisprudencia es bastante sofisticada, de las más sofisticadas de toda la región, pero todavía hay algo que no ha ocurrido en la mente de las personas y sobre todo en la mente de las mujeres, que no son plenamente conscientes de sus derechos.
Entonces vamos a hacer una labor de pedagogía pública basada en unos videos que les transmiten a las mujeres una idea clara de cuáles son sus derechos, de que la interrupción voluntaria al embarazo es un derecho hoy en día en Colombia, un derecho que el Estado debe proteger y que las mujeres tienen, cabe la redundancia, el derecho a tener acceso en los 3 casos: violación, inviabilidad del feto o peligro a la salud, no solamente a la vida, sino a la salud, que incluye la salud mental de las mujeres. Cuando la salud mental o la salud de la mujer está en juego, la mujer tiene derecho en Colombia, según la jurisprudencia repetida y reiterada de la Corte Constitucional, a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero entonces, en ese orden de ideas, cuando uno habla, hace énfasis en que por salud mental también se puede dar interrupción voluntaria del embarazo, ¿cualquier aborto sería legal en Colombia? Pues no cualquiera, pero si hay una afectación a la salud mental y está certificada por un médico y la mujer, el riesgo está certificado por el médico y la mujer decide, haciendo pleno uso de su autonomía, que no quiere correr ese riesgo, tiene ese derecho. Y no lo digo yo, esto no es una invención, ni un capricho, ni un paso ideológico del ministro de Salud. Lo dice la Corte Constitucional y lo ha repetido una y otra vez. Claro, pero y vamos... ese es, Claudia, el mensaje que queremos transmitir. Claro, pero el mensaje es, usted tiene derecho a hacerlo, úselo, hágalo en condiciones seguras, si lo quiere hacer voluntariamente, pero además también esa partecita de la salud mental es muy clave, porque muchas mujeres dirán, es que yo siento que se me afecta la salud mental porque yo no quería tener este hijo, no lo planeé, fue un accidente, y eso va a rayar con las posiciones de las iglesias, que es, pues, si lo hizo irresponsablemente, asúmalo. Yo tampoco quisiera trivializar ese tema, que cualquier capricho yo diga, no, yo no me siento bien, tiene que haber, pues, una valoración de un médico, pero sí hay autonomía de la mujer en casos como este. Esto se nos junta con otro tema, que el país tampoco vio, y es, esta semana el New York Times hizo un reportaje sobre el Zika en Colombia. Es el reportaje más importante sobre temas de ciencia y salud que publicó el New York Times. Y hacen una comparación entre la experiencia de Brasil y la experiencia de Colombia. Y plantean una especie de pregunta o interrogante: ¿por qué el Zika trajo tantos casos de microcefalia en Brasil y no tantos en Colombia? Y muestra el periodista, por lo menos es su opinión, después de hablar con mucha gente e investigar el tema, que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que se tenía en Colombia y que no se tenía en Brasil, o que no se tiene en Brasil, pudo haber hecho una diferencia importante. O sea, ¿usted cree que hubo muchas mujeres que abortaron cuenta de... No sabemos qué tantas, pero creo que esa alternativa estaba allí y que a pesar de todo lo que se dice en nuestra sociedad, yo fui uno de los únicos ministros de salud de la región que pude decir de manera clara, porque así lo dicen nuestras instituciones, que era una opción para las mujeres colombianas. Hablemos de otro tema espinoso muy actual, que es el de el impuesto a las bebidas azucaradas. Hace unos días decía Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, ahí sentado donde usted está, que es un error pretender cambiar comportamientos de la sociedad a punta de impuestos, y se refería específicamente a ese impuesto. O sea, si queremos que la gente se alimente bien, balanceadamente, y que sea consciente de lo positivo que eso es, no lo vamos a lograr poniéndole un impuesto a las gaseosas. Eso tiene que ser una campaña de educación, otra cosa. Pero usted ha insistido en que ese es el camino, a pesar de, déjeme le agrego una cosa, de que en México, donde pusieron el impuesto, la población sigue teniendo los mismos índices de obesidad que antes de que pusieran el impuesto. No sé con base en qué evidencia dijo eso Bruce, que es mi amigo y lo respeto mucho y lo quiero, pero yo creo que está completamente equivocado. Primero, la evidencia es clara en que temas como campañas masivas de comunicación, supongamos que mañana nosotros hacemos una gran campaña y pasamos comerciales todos los días, todas las noches, diciendo la gente debe alimentarse de esa manera. ¿Usted cree que eso va a cambiar comportamientos? La evidencia es clara que eso no cambia comportamientos. Mucho más difícil cambiar comportamientos con base en mensajes masivos que con base en otro tipo de instrumentos de política pública. La pedagogía en ambientes más cerrados, circunscritos, por ejemplo, la que uno pudiera hacer en colegios y escuelas, tiene efectos, o puede tenerlos, que no son muy grandes, pero que van a necesitar mucho tiempo. Los investigadores de todo el mundo, con lo que nosotros hemos hablado en este momento, plantean una comparación interesante entre una intervención integral que se hizo en Holanda hace algunos años. Cogieron un grupo de personas, les transmitieron toda la información, los acompañaron, los metieron al gimnasio, les dieron la comida y lograron cambiar comportamiento en el margen. El impuesto es más poderoso que esa intervención que se hizo en Holanda. Y así le muestran todos los estudios. Pero si no funciona en México, que es el único país de América Latina donde se ha aplicado. En México sí funcionó. En México, ahí hay una gran controversia. Evidencia sobre la mesa, publicado en una de las revistas científicas más importantes, el British Medical Journal, el año pasado. En el primer año disminuyó el consumo de bebidas azucaradas 6%, en el segundo año 12%. Pero no se ve todavía un efecto sobre obesidad, porque todavía esto va a tomar un tiempo. Uno no puede
evaluar o analizar una política pública sobre un resultado tan complejo de manera inmediata. Pero el primer resultado que queremos ver y lo que va a tener aguas abajo un resultado sobre la obesidad es la disminución del consumo, y ya lo tuvimos. Los impuestos sí cambian comportamientos. La historia larga de la humanidad, por ejemplo, con los impuestos al tabaco, que han sido una de las intervenciones de salud pública más importantes de los últimos 30, 40 años, han salvado más vidas que cualquier otra cosa, muestran que los impuestos efectivamente sí cambian comportamientos. ¿Y de dónde los cambian, Claudia? ¿Quién es el que deja de hacer algo? Quienes están consumiendo 5 o 6 gaseosas al día, que es precisamente las personas sobre las que uno quiere incidir o influir, porque allí está concentrado. Bueno, pero ahí uno se pregunta, ¿y por qué no lo hacen sobre todos los alimentos que tienen ingredientes que pueden afectar la salud? Porque es que no solamente están las gaseosas, hay una gran cantidad de pasteles, de chocolates, que también deberían, en ese orden de ideas, ser grabados para cuidar la salud de los colombianos. ¿Por qué solo las gaseosas? Es verdad, pero aquí se hace por dos razones. Una es de salud pública, y es que las calorías de las gaseosas, que son calorías vacías donde no hay ninguna otra nutrición, y por el hecho de la forma como las consume la gente, son más dañinas. Y el segundo, que es una razón más bien de índole práctico o pragmático, y es que los impuestos necesitan simplicidad, y simplicidad significa la capacidad de decidir una base gravable. Los pasteles, entonces, ¿qué tanta azúcar tienen? Es mucho más difícil. La experiencia mexicana sí muestra de manera clara dos cosas. Primero, ellos hicieron dos impuestos. Uno a las bebidas azucaradas, que sí ha tenido efecto. Otro a la comida chatarra, que por razones de la falta de una definición clara de la base gravable, ese no sirvió para nada. Este es un inicio. Otra cosa importante, Claudia, para todos, y es que esto no es un capricho del ministro de Salud, esto no es una cosa que yo me inventé. Noticias de la última semana solamente. Organización Mundial de la Salud le dice a todos los países del mundo: pongan un impuesto de al menos el 20%. El día de antier, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard recomienda el impuesto. Yo recibí una carta de varios investigadores de la Escuela de Salud Pública más importante del mundo, que es la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, diciendo esto es lo que hay que hacer. Y planteando un dilema muy importante para los tomadores de decisiones y quienes diseñan la política pública, es que la obesidad y la diabetes en particular es una epidemia, y no son muchos los instrumentos de política pública que tenemos sobre la mesa. Yo tengo que aceptar que este es un instrumento parcial, que no resuelve todo el problema, que resuelve solamente una partecita del problema. Pero no tengo muchos otros instrumentos para hacer lo mismo. A eso voy con la siguiente pregunta, y es: ustedes van a recolectar no sé cuánto dinero, y quisiera que si tiene la cifra nos la dé, pero ¿en qué lo van a invertir? Porque se comprometieron con la ley estatutaria de la salud, que vale un dineral. Exacto. No hay plata para cumplirla, entonces uno diría, bueno, esa es una plata que van a utilizar para la ley estatutaria de la salud, pero no necesariamente para mejorar los índices de obesidad de los colombianos. Sí, pero sí para la ley estatutaria en salud, que en el fondo es para pagar por medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles, que representan el 70% de la carga de enfermedad, donde esos medicamentos están aumentando de precio y donde no tenemos otras fuentes identificadas. Los dos impuestos saludables, así los llamamos en la reforma tributaria, recaudarían anualmente algo así como 1,5 billones de pesos. Sin esta plata no tenemos hoy cómo implementar o llevar a la práctica la ley estatutaria en salud. Ya que habla del tema de medicamentos, y nos toca acelerar porque ya se nos va a acabar el tiempo, voy a pasar al tema del Glivec. Hace unos días hicimos una nota aquí en el noticiero donde una señora muy contenta porque antes le costaba mucho pagar por el Glivec, ahorita le cuesta menos, aunque tampoco es que haya quedado barato propiamente. Pero ahí vuelve el tema de: usted está cuidando la salud de los colombianos, pero el país se mete en un problema gigantesco con las multinacionales y las farmacéuticas que dicen: Colombia ya no es estable para nosotros para ir allá, porque Colombia no respeta las patentes ni respeta los acuerdos. ¿Cómo va a aportar usted a la solución de un problema que usted creó? No lo estoy fustigando, sí, pero digamos salió de su cartera. Primero, el precio va a bajar más de lo que le dijeron la señora, lo que dijo la señora la semana pasada, que el precio había bajado inicialmente con la regulación de precios de medicamentos, y solo en los próximos días vamos a tener el nuevo precio, que baja 40% adicional, de 340 pesos por miligramo a 206 aproximadamente, el número grueso. Eso como resultado de la declaración de interés público, que nos permitió, en este caso particular, aplicar una metodología de regulación de precios distinta, respetando la patente, porque decidimos que no se iba a hacer una declaración de licencia obligatoria en este caso. Todos los países en el tema de la salud están enfrentando dilemas y disyuntivas parecidas, y todos los acuerdos internacionales plantean excepciones para la salud pública. Si usted ve la discusión en Estados Unidos, hay una declaración de Bernie Sanders apenas el día de ayer, la discusión que están teniendo los europeos.
la quiebra posible no solamente del sistema de salud, sino de las finanzas públicas en Rusia por cuenta de los medicamentos para la hepatitis C. Este es un debate global. Y lo que todo el mundo está diciendo en este momento es que esos precios son impagables por los sistemas de salud. O sea, ¿usted cree que Colombia va a ser el primero de muchos países en hacer lo que se hizo acá? Yo creo que Tailandia hizo algo parecido en el pasado, Brasil también lo hizo, y todo el mundo va a tener que tomar medidas. ¿Y las multinacionales se fueron de Brasil o se fueron de Tailandia? No se han ido de ninguna parte. Porque ¿Y se van a ir de Colombia? No, no se van a ir de Colombia. Aquí en Colombia, la verdad, estoy completamente seguro que no se van a ir de Colombia. Y estoy además también, Claudia, completamente seguro, y eso hay que aceptarlo, que en Colombia, sobre todo cuando después de la sentencia de la Corte del año 2008 se abren las compuertas, ellos hicieron unas ganancias y unas utilidades extraordinarias. Y ellos saben que este tipo de medidas, que son excepcionales y que hemos tenido que tomar en circunstancias muy difíciles, en parte son consecuencia de los abusos que ellos hicieron en nuestro país. ¿Viene eso con otros medicamentos? De declaración de interés pública no tenemos en este momento nada en ciernes, pero sí vienen mayores regulaciones de medicamentos de la manera tradicional, no con interés público. ¿Que es a bajarle los precios? Bajar los precios, sí, exacto. ¿Cuándo es la siguiente camada? Estamos en este momento definiendo unos ajustes a la metodología de control de precios para hacerlo enero-febrero del año entrante. ¿Y qué medicamentos estarían ahí? No, todavía no quiero anticiparme. Sé que va a ser un ahorro importante, cercano a $1 billón. Dos temas que desafortunadamente nos toca ir rápido sobre ellos. Café Salud. No para el chorro de quejas y de insatisfacciones. Un problema muy complejo, muy difícil, con una crisis que yo le llamaba una crisis de confianza y con la necesidad imperiosa de dar un paso distinto y planear en los próximos meses, teniendo como un horizonte febrero del año entrante la venta de Café Salud. En eso estamos en este momento, trabajando la Superintendencia de Salud, la liquidadora de Saludco, para poder resolver este problema, ojalá rápidamente, y poder con el producto de la venta parcialmente al menos pagar alguna de la plata que quedó debiendo Saludco. O sea, eso es una noticia, ya se decidieron a la venta. Esta semana, el día lunes muy temprano en la mañana, tuvimos la reunión preliminar con los banqueros de inversión y ya empezó lo que se llama la etapa de premercadeo. Estamos en eso. Ministro, Bogotá se lanza a hacer hospitales para el occidente de la ciudad, que no los tiene, hospitales muy grandes a través de alianzas público-privadas. Así como la Nación ha apoyado a Bogotá o está apoyando la construcción del metro y otros proyectos, en el tema de salud, ¿cuál es el aporte? Nosotros en la salud hemos acompañado todo el proceso de reforma, estamos acompañando un proceso importante que es a veces invisible y es lo que tiene que pasar con la capitalización de Capital Salud, que es la EPS del régimen subsidiado para Bogotá. Luis Gonzalo Morales, el secretario de Salud de Bogotá, fue el director de aseguramiento del Ministerio de Salud, lo conozco bien, tenemos coincidencia en muchas cosas. Me parece que esta iniciativa de alianza público-privada es importante porque las alianzas público-privadas se han utilizado por fuera del sector social. ¿Eso no vuelve la salud un negocio? Y para vías. O sea, hacer eso con la salud, que es un bien que el Estado debe cuidar, no es, para algunos la volvieron un negocio, ¿no? No, porque en el fondo se está construyendo una infraestructura que va a servir un bien social y alguien tiene que pagar por eso y hay una forma de pagarlo con ingresos fiscales o si se hace una buena alianza público-privada, lo que uno es utiliza las capacidades acumuladas del sector privado para hacerlo. En el fondo yo creo en las alianzas público-privadas y creo que una forma de describir nuestro sistema de salud que tiene más ventajas de que la gente cree es que es una alianza público-privada, donde el financiamiento es público, pero el sector privado tiene algo que decir. Tengo una frase para conectar ya las últimas discusiones en el libro, tal vez con la que comienzo, y es que uno debe combatir dos formas de dogmatismo. Una, la que quiere estatizarlo todo, y otra, la que quiere privatizarlo todo. Encontrar un punto intermedio donde puedan tener alianzas del sector público y el privado creo que es importante para resolver muchos problemas sociales. Bueno, ya que menciona el libro, terminemos con un parrafito del libro, porque leo uno que me llama mucho la atención, de un discurso que usted dio para graduandos de ICESI hace unos meses. Con el tiempo los éxitos y los fracasos se relativizan. En 50 años los más felices serán los más amados y los más amables, literalmente, los más dignos de amor. La fama y la fortuna cuentan por un rato, pero al final importan menos, mucho menos. Sin amor, sin amar y sin ser amado, tal vez no valga la pena nuestro tránsito efímero por este planetica. ¿Por qué andaba tan inspirado? No, yo siempre he tenido, Claudia, desde pequeño como esas, me gusta la poesía, y he tenido como esas inclinaciones, dijéramos, existencialistas. Me gusta transmitir, en el fondo mi vocación es esa, ¿no?
la vocación de un pedagogo y de un profesor, que es lo que ¿Hasta ha sido buena cuándo parte de vuelve mi a vida. su vocación de No, pedagogo? no sabemos, pero lo que sí sé es que estoy prestado por aquí en el sector público. Hasta que el presidente ratico. quiera, como dicen todos los ministros. Hasta que el presidente quiera, sí. Pues se nos quedan muchas cosas por fuera, así que lo vuelvo a invitar de una vez cuando tenga tiempo para que regrese, ministro. Muchas gracias, Claudia, por la invitación, Bueno, por la ustedes, amabilidad. Gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.